febrero de 1830, ya, 25 de febrero de 1830. Quisiera contarles algo de su estreno. Primero, el romanticismo surge en contraposición al neoclasicismo. El neoclasicismo era apoyado por los burgueses, ellos muy formales, muy educados, muy correctos, pero también muy pegados a las reglas, eran muy pegados a las reglas, así como burgueses. Burgueses son gente acomodada, ¿no? Muy formales, muy pegados a las reglas. No les gustaban las cosas nuevas, eran muy clasicistas, como su propio nombre lo dice, los neoclasicistas, que era la corriente anterior al romanticismo. Ahora, cuando surgió el romanticismo, fue para dar contra o para dar la contra al neoclasicismo. En el estreno, en el año 1820, en 25 de febrero de 1830, se estrenó la obra de Víctor Hugo, Hernani. Al auditorio se dice que asistieron los muy formales neoclasicistas, la gente de la burguesía, y ellos fueron con la intención de justamente abuchear a la obra de Víctor Hugo, Hernani. Fueron con la mala intención, pero también fueron los románticos, es decir, no románticos por el sentimiento, no, porque el movimiento era así, movimiento romántico, movimiento romanticista. Y fue tan buena la obra, fue tan buena que a ese acontecimiento se le conoce como la batalla de Hernani. La batalla de Hernani, ¿saben por qué? Porque estaban los neoclasicistas y estaban los romanticistas. Y fue tan excelente la obra que en ese momento la obra cuando terminó fue aplaudida, fue muy aplaudida. Y los neoclasicistas no tuvieron nada que hacer, no podían dar la contra a algo que es muy bueno, ¿no? Y ese fue un pequeño dato que les doy. Movimiento, romanticismo, género, dramático, especie literaria, drama. Y no se confundan, profesor, ¿por qué dramático? ¿Por qué drama es lo mismo? No, no es lo mismo. El género es dramático, para la especie literaria es un drama. Hay una especie que se llama drama, no dramático. El escenario, el escenario de la obra, es decir, de la obra Hernani, la ambientación histórica se da en España, específicamente en Zaragoza, Zaragoza, España. Momento, voy a sacar un puntero ya, un momento. Y ahora sí, Profesor, dime, eh, hoy ¿se me día escucha? estamos en el tema 3. Este es el tema 4, Sí, pero no hemos hecho el tema 3. ¿no han hecho el tema 3? No, profesor. Sí, me hubieran avisado, espérate. ¿El tema 3 cuál es? Romanticismo europeo. ¿No hemos hecho con ustedes? No, profesor. El título, exactamente el título. El romanticismo europeo, Johann Wolfgang Goethe. Y tenemos que hablar de la obra Fausto. Seguro que me estaba confundiendo con otro salón, porque yo había hecho eso con otro salón también. No hay problema, lo hacemos. No lo hacemos porque yo esa obra la conozco. Ya está bien, gracias. No hay problema. Ya, me expresa un momento, ya un momentito. Ya, entonces voy a cortar esto, pero igual estos son algunos datos de romanticismo. Me hubieran dicho en el instante, ¿ya? Un momento. Ya, ahora sí.
Ya, no hay problema, no hay problema. Voy a dejar de compartir pantalla, ya, espérense un momento. Listo, ya. En la 3, ¿no? Un momento. Ya, ya ahora sí. Voy a compartir un material, justamente el romanticismo europeo. Ya. Voy a compartir pantalla. Me informa rápido si es que sale la pantalla. Romanticismo europeo. Listo. ¿Se puede visualizar, estimados estudiantes? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ahora sí, no hay problema, no hay problema. Es el mismo tema. El romanticismo europeo. Ya. Ya, esta es una antesala para hablar sobre Fausto. Antes de hablar sobre Fausto, vamos a hablar un poco del romanticismo. ¿Ok? Ya, listo. Listo, chicos, ahora sí. El romanticismo europeo. Voy a explicar rápidamente esto, ¿ya? Un momento. Ya, sí, Fausto, ¿no? Fausto. Ya, estamos en el romanticismo europeo, en la página 119, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, profesor. Sí, ¿no? Ya, ya está bien, ahora sí. Bien, chicos, el romanticismo europeo. ¿Qué es el romanticismo, profesor? El profesor es algo romántico. Bueno, no necesariamente. No, es romántico, pero en otro sentido, como movimiento. Bien, se le llama romanticismo europeo a una corriente literaria o movimiento literario que va en contraposición del neoclasicismo. ¿Ya? Listo. Siguen ingresando algunos. Ya. Ahora, eh, antes de hablar del romanticismo, vamos a hablar sobre el contexto. El contexto del romanticismo en Europa. ¿Ya? Fecha. Apareció en la primera mitad del siglo XIX. Contexto. Comenzó la era industrial en el año 1785. Bien, la era industrial, la habrán escuchado seguramente. ¿Saben qué es la era industrial? Fue cuando se creó la primera fábrica que funcionaba a vapor en el año 1785. Ya. Y ahí se comenzaron a abrir más fábricas con el funcionamiento a vapor. Aparecieron los barcos a vapor, aparecieron los trenes a vapor. Eso sí saben, señor, que hay trenes a vapor. ¿Por qué creen que botaba humo en arriba? Y los barcos también. Los barcos antes solamente eran de madera, nada más, de madera y remo. Pero cuando apareció la era industrial ya se fabricaban barcos a vapor con calderas que funcionaban con las calderas, se calentaban y funcionaba con el humo, ¿ya? Revolución Francesa como otro contexto histórico en el año 1789. ¿Se dan cuenta que son cosas innovadoras que están pasando? Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica
en el año 1776. Napoleón se proclamó emperador de Francia en 1804. ¿Ya? Todos estos acontecimientos, que son el contexto histórico y social de la época, fueron los que dieron la temática al romanticismo. ¿Ya? Dan la temática al romanticismo, y lo clásico, lo neoclasicista, queda atrás. Características: superioridad del sentimiento sobre la razón. Profesor, ¿qué es eso? Es decir, que los escritores de aquella época son emotivos, son emocionales, son subjetivos. Ellos dan preferencia al corazón, a las emociones, no a la razón. A la razón no. ¿Quiénes daban preferencia a la razón? Los neoclasicistas, clásicos, formales, los burgueses. Los románticos no. ¿Ya? Aprecio por la naturaleza, era otra característica. Es decir, sentían respeto al mundo, a todas las cosas que rodean en el mundo o que están en el mundo. ¿Ya? Respetaban la naturaleza, no transgredían las reglas de la naturaleza. Usaban temas góticos y el amor. Temas góticos. ¿Qué son temas góticos? Se refiere a que la temática que usaban era relacionada a lo mítico, a lo prohibido, a lo oscuro, a lo misterioso. Se tocaban mucho temas espirituales, y góticos quiere decir que se hablaba del infierno, del diablo, también se tocaban esos temas, ¿ya? Y del amor, obviamente, siempre se tocaban temas del amor, ¿no? Del amor sufrido, del sufrimiento por amor, ¿no? Y había un gran respeto por el pasado histórico y tradición mítica, ¿ya? Eso siempre hubo. Continuamos. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Seguimos. Ya. Los géneros que se trabajaron en esta época fueron el género lírico y género dramático. También hubo género narrativo, pero yo estoy poniendo los géneros que predominaron, los más importantes, los que tuvieron una mayor relevancia en esa época, ¿ya? El lírico y el dramático. Los representantes del romanticismo son Johann Goethe, Víctor Hugo, Gustavo Adolfo Bécquer, Lord Byron, Edgar Allan Poe, Novalis, también puede ser. De ahí, son conocidos estos, ¿ah? Goethe, donde vamos a ver a Fausto, ¿no? De él. Víctor Hugo, Los Miserables, por ahí Gustavo Adolfo Bécquer, el que escribió Rimas y Leyendas, ¿no? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue un gran representante del romanticismo, pero era un romanticismo oscuro. Era más inclinado a lo gótico, a la temática gótica. ¿Ustedes han leído El Gato Negro? Estoy seguro que lo han leído. ¿O alguien? ¿Saben qué es El Gato Negro de Allan Poe? Tomen en cuenta las intervenciones también, chicos, ¿eh? Tengo acá mi lapicero. ¿Alguien sabe o ha escuchado del Gato Negro? La obra. Bueno, en fin, continúo. Bien, en El Gato Negro, solamente que han leído, justamente se tocan temas góticos, temas misteriosos, temas sobrenaturales, eh, temas relacionados al comportamiento del ser humano, la depresión del individuo, ¿no? Que en un momento también el protagonista dice que se sentía poseído por el demonio. Esos son temas góticos. Ese es un claro ejemplo. Ya, y acá tenemos algunos de los representantes del romanticismo. Tenemos a Víctor Hugo, tenemos a Goethe, Lord Byron,
Mary Shelley, de quien no hablamos, pero también es conocido, Novalis, Edgar Allan Poe. Listo. Ahora sí vamos al material, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se entendió, chicos? Listo. Voy a compartir el libro, ¿ya? Para resolver. Listo, voy a compartir pantalla. Ya. Si se puede ver la pantalla, me informan, ¿ya? Gracias. Algunos tienen las cámaras apagadas. Alison, Benjamín, Mark, Annie, Diego, varios tienen las cámaras apagadas. Prendan las cámaras todos, por favor, ¿ya? Prendan las cámaras. Prendan las cámaras, por favor. Sebastián, Gadiel, Arcos, Jacob. Prendan las cámaras, por favor. Alex Roque, Medrano. Listo. ¿Se puede ver la pantalla que compartí? ¿Se puede ver? Chicos, Sí, un poco. profesor. Sí, Sí, ya, se ve. gracias. Ya, gracias, gracias. Ahora sí. Listo. Estamos acá. El romanticismo europeo, Johann Wolfgang Goethe. Bien. Contexto histórico, como lo expliqué anteriormente. Liberación de las 13 colonias. La Revolución Francesa. Surge a fines del siglo XIX, específicamente a partir de la mitad del siglo XIX, y se prolonga hasta mediados del siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, bueno, aproximadamente en esos años. Características. Presencia de los laquistas y aparición del movimiento Sturm und Drang, movimiento Sturm und Drang. Reacciona contra la frialdad del neoclasicismo, predominio de los sentimientos sobre la razón, ansias de libertad, se basa en la subjetividad, gusto por la vida del campo. ¿Qué otra característica tenemos? El paisaje exótico y salvaje, se prefiere la vida natural y sencilla, gran exaltación del yo, también. Ya, idealismo hacia la mujer, la naturaleza y su país. Estos elementos ya lo había explicado ya en la diapositiva, son las mismas características. Subjetivos, por ejemplo, se refiere a que son más emocionales, no usan mucho la razón. El respeto por la naturaleza, la vida del campo, el paisaje exótico, gran exaltación del yo, es decir, ¿qué quiere decir eso, profesor? Que eran idealistas, eran muy idealistas.
Eh, Profesor, ¿qué es el idealismo? Bien, el idealismo es son los principios, son los valores morales que cree tener una persona. Es decir, por ejemplo, una persona dice, yo tengo mis principios y muere en sus principios. No traiciona sus principios, no traiciona sus ideales. Piensa que la justicia es buena, muy buena. Entonces es capaz de luchar por la justicia. Piensa que el amor es lo más grande del mundo, lo más importante del mundo. Entonces va a vivir enamorado, se entrega totalmente al amor. Es idealista en sus ideas hacia el amor, por ejemplo. Listo. Ya. Representantes. Tenemos Gohan Goethe, Cuitas del joven Werther, Víctor Hugo, Los Miserables, Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y Leyendas, Lord Byron, Don Juan, Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias. ¿Ustedes han escuchado de la obra Don Juan? O si no habrán escuchado, seguramente habrán escuchado que antes, ahora no creo que usen eso, antes a las personas, a los hombres que eran mujeriegos, como se sigue diciendo, se le decía, es un don Juan, es un don Juan, o que tenía muchas parejas, es un don Juan. Antes se usaba ese término. Ahora, con el cambio del tiempo y de la época, ya no se usa mucho, pero todavía permanece la idea. ¿Ya? Eso fue escrito por Lord Byron. Listo. Goethe. Vamos a hablar de Johann Wolfgang Goethe. El sabio de Wehrmann, el Júpiter de Wehrmann, hereda de la madre la imaginación y la sensibilidad. Formó parte del Sturm und Drang. Profesor, ¿qué cosa significa eso? Es tormenta e ímpetu. Tormenta e ímpetu, porque como el romanticismo se caracteriza por el cambio, por el abandono del neoclasicismo, justamente, y ellos son más liberales, más impetuosos, ¿no? Es una forma de dar a entender la forma de ser de ellos, de los románticos. Tormenta e ímpetu. Seguimos. Otra característica, síntesis de lo clásico y lo romántico. Ofrece un tono personal y subjetivo. Abarcó 3 periodos, es decir, esta obra abarcó 3 periodos. En 1772 a 1775, aparece motivado por el Sturm und Drang, buscando la libertad en el arte y la pasión en la vida, muy emocionales, ¿no? De 1775 a 1786, rinde un culto a la belleza helénica, pura, sobria, noble y armoniosa. De 1786 a 1836, la producción poética y dramática alcanza el equilibrio y la serenidad suprema. Muere aquejado por un resfrío y una crisis nerviosa, y antes de morir expresa: pronto vendrá la primavera. Quiero ver la luz, más luz. Murió hasta de una forma poética. Imagínense una persona que está muriendo y dice eso. Pronto vendrá la primavera. Quiero ver luz, más luz. Algunos dirían que es patético, ¿no? Era su estilo, mira. Murió en su ley. Hasta en el hecho de muerte fue poeta. Obras: Las desventuras del joven Werther, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, Fausto, Hernán y Dorotea. Bien, ahora sí vamos a analizar Fausto. Listo. Ya listo. Ya seguimos. Fausto, género dramático, especie, drama, ¿ya ves? Drama filosófico. ¿Filosófico por qué?
porque da mucho que pensar. Un acto, escenas 25, lo escribió en su juventud. Lo escribió en su juventud. Esa es en la primera parte. Tiene dos partes. Una temática de esta primera parte está resumida acá. Anhelo de perfección humana y un alma sin límites. Anhelo de perfección humana y un alma sin límites. Que también es algo que piensan mucho las personas. ¿Quién no ha pensado alguna vez que quiere vivir eternamente? Todos han pensado alguna vez eso. Y ustedes más seguramente, porque ustedes están en esa etapa de la imaginación. Y habrán pensado de dónde viene Dios. Yo sé que se hacen muchas preguntas de ustedes. Pero esas preguntas se llaman preguntas existenciales. Ustedes se preguntarán, por la edad que tiene, yo supongo que se preguntan, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó el universo? ¿De dónde salieron los hombres, las personas? ¿Qué cosa hay después de la muerte? ¿No? Él también se preguntaba eso. ¿Qué es el anhelo de perfección humana y un alma sin límites? Segunda parte. Tiene 5 actos. Escenas 25 también. Lo escribió ya en su edad madura. Y la temática es la salvación del hombre que aspira siempre al bien. Esto tiene un significado que lo vamos a ver acá en el argumento. La aspiración del hombre que aspira siempre al bien. Es decir, que el hombre que quiere hacer el bien, el hombre que es bueno por naturaleza, aunque por algunas vicisitudes de la vida se vea forzado u obligado por circunstancias a actuar de mala manera, pero en su naturaleza es bueno, inexorablemente va a ser salvo, porque él es bueno, pero muchas veces se puede ver obligado a hacer cosas malas, pero incluso haciendo esas cosas malas, se siente dolido en el corazón. Esa es la segunda parte, un resumen de la segunda parte. Vamos a ir al argumento. Todos con atención, por favor. Argumento. Ya. Este drama, que el propio autor prefirió llamar tragedia, consta de 2 partes, reunidas en más de 11.000 versos, y que le costó a Goethe un espacio de 60 años. 60 años. La primera parte fue publicada en 1807 y la segunda apareció en 1831. Este drama tiene como asunto central la lucha metafísica entre el bien y el mal por la posesión de la libre voluntad humana. Lucha metafísica entre el bien y el mal. ¿Qué es metafísica, profesor? Es más allá del físico. Nosotros tenemos nuestro cuerpo material, que es materia en verdad, y cuando hablamos de metafísica hablamos de temas más allá del físico, es decir, temas espirituales. La obra inicia con un prólogo en el cielo. ¿Entre quiénes? En el cual discuten Lucifer y Dios por la posesión del alma del buen Fausto. Esto me hace acordar cuando en la Biblia también dice una parte que Dios y el diablo empezaron a pelearse por el alma de Moisés. Es algo muy parecido. Me hace acordar eso. Prosigo. Posteriormente, vemos a Fausto, un anciano de cerca de 80 años, amante del bien y la sabiduría, que lucha por la posesión de la clave del mundo. Y ante la resistencia del enigma, es decir, que no encontraba respuesta, se ve tentado al suicidio, a lo cual le renuncia al escuchar las campanas del día de resurrección. En ese momento se le aparece Mefistófeles, de Lucifer, y le propone un pacto. Le hará recobrar su juventud y gozar de los placeres de la vida, a cambio de que le entregue su alma. Fausto acepta el acuerdo y se lanza, en compañía de Mefistófeles, a gozar de los placeres mundanos.
Mefistófeles saca a Fausto de su aislamiento y lo lleva en un primer momento a gozar del placer del licor en la taberna de Auersberg en Leipzig. Posteriormente, en la cocina de una bruja, le devolverá la juventud. Y ahora sí, Fausto conocerá el placer del amor, ya que es joven, ¿no? Ahora sí es joven. Se encuentra con Margarita, Glitch, muchacha ingenua y bella, a quien seducirá gracias a Mefistófeles. El acoso de la pasión amorosa de Fausto hará caer a Margarita en el pecado, lo cual le traerá consecuencias funestas. Sin pretenderlo, da muerte a su madre, asesina al hijo de su pecado y finalmente su hermano Valentín cae muerto a manos de Fausto cuando quería vengar el honor familiar. Margarita representa la pureza en esta obra. Margarita es la parte buena, la parte noble del cristianismo. Representa a la cristiana con una fe inquebrantable. Y me dirá, profesor, si tiene una fe inquebrantable, ¿por qué cometió estos crímenes? Recuerden que Fausto estaba confabulando para estar con Margarita, con la ayuda de Mefistófeles. Mefistófeles es el mismo Satanás. ¿Ya? Eso es lo que pasó. Finalmente, su hermano Valentín cae muerto a manos de Fausto cuando quería vengar el honor familiar. Sin embargo, Margarita es salvada por la voluntad divina de la prisión a la que va después de su infanticidio y es llevada a los cielos ante la mirada absorta de Fausto y Mefistófeles. Habrán preguntado, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue salva? Que venían a rescatarla, concluyendo así la primera parte de la obra. En la segunda parte, continúa el viaje cósmico de Fausto y Mefistófeles. Este último traslada a Fausto a las esferas del espíritu, las relaciones sociales y políticas y los ámbitos culturales. Fausto aparece en la corte del emperador de Alemania. La desgracia y la escasez se abaten sobre el imperio. La astucia y la sabiduría y, sobre todo, las artes mágicas de Fausto salvan a la sociedad. Descubre nuevas fuentes de riqueza y soluciona problemas financieros mediante el papel moneda. Posteriormente, Fausto es trasladado por un ser artificial creado por Wagner, su discípulo, en un túnel del tiempo y del espacio mágico, y llevado a la llanura farsálica, donde encuentra a Helena, la máxima expresión de la belleza griega, y de la cual se enamora. Se celebran las bodas, con la cual se consuma la unión de la cultura antigua, Helena, y la cultura nórdica, alemana, Faust, de la cual nace Euforión, la poesía moderna, representada por la poesía moderna, que para Goethe será Lord Byron. Lord Byron fue el que escribió Don Juan. Este hijo deseará las alturas bravías de la lucha y la luz, lo que provoca su muerte al intentar volar. Helena sigue la suerte de su hijo y se desvanece el sueño de Fausto. Vuelto al presente y a la corte, colaborará decisivamente a la victoria del emperador sobre sus enemigos, por lo que recibirá una franja litoral que se ve amenazada por entregar su alma al demonio. Seguimos. Cuando Mefistófeles cree hacerse del alma de Fausto, un coro de ángeles reivindica su posesión, el amor de caridad mostrado y las oraciones de Margarita le abren a Fausto las puertas de la bienaventuranza, con lo cual concluye la obra. Es decir, Margarita, como ya fue salva, empezó a orar por el alma de Fausto.
Y además, también Fausto tenía un buen comportamiento, más allá de que había cometido el error de pedir ayuda a Mefistófeles, que era el mismo Satanás. Más allá de eso, tenía buenas acciones. O sea, no era un ser malvado. Claro que cometió ese error, ¿no? Un gran error, con la cual puso en riesgo su salvación. Pero gracias también a las oraciones de Margarita fue salvo. Y concluye la obra. Bien, tenemos otro ejemplo de la obra de Goethe. Las desventuras amorosas del joven Werther. Género, narrativo. Especie, novela epistolar. Inicio, carta fechada el 4 de mayo de 1771, dirigida a Guillermo. Final, carta final del 20 de diciembre de 1772. Esta también es una gran obra de Goethe. Argumento. El joven noble Werther ha viajado a una estancia en que se recluye para recuperarse de unas dolencias y escribe una serie de cartas a su amigo Guillermo. Desde el primer momento, Werther se muestra como un espíritu tendiente al suicidio. Miren, otra vez, eh, esa característica del romanticismo, esos temas que se tocan, temas de suicidio. Fausto también, recuerden que la primera parte quería suicidarse, ¿no? Y como si buscara un motivo que justifique su liberación de esta cárcel que es la vida terrena. ¿No? Es un tipo hastiado, cansado de lo terrenal, de la vida que le ha tocado vivir, no se siente conforme. O tal vez sea un tipo muy exigente, que quiere una mucha mejor vida y no está conforme con la naturaleza que le ha tocado. Se hunde en una secuencia de estados depresivos, mira otra característica, depresivos, que son apenas matizados por breves momentos de tranquilidad y sosiego que de alguna manera, supongo yo, que le hacen resistir la vida terrenal. Esos son matices, como si fueran pinceladas de alegría, breves pinceladas de alegría. En una fiesta, Werther conoce a una hermosa doncella llamada Carlota, de quien instantáneamente queda perdidamente enamorado o prendado. De hecho, la posibilidad de un romance con dicha doncella es nula, pero Werther se enamora y se refugia en el recuerdo de la joven, quien tiene prometido a un soldado que se encuentra en Suiza. A pesar de todo, el joven Werther logra entablar una especial amistad con la doncella, que en ocasiones pareciera mostrarse interesada en el joven, de aspecto taciturno y gris, un tipo muy emotivo, muy emocional, muy depresivo. Incluso en una ocasión él logra obtener un beso de ella y se apropia de una cintilla que guardará como preciada joya. Werther vuelca todos sus sentimientos en su diario, ya que no puede hacerlo directamente con Carlota. La situación continúa agravándose hasta que Alberto, el novio de Carlota, regresa de Suiza para reencontrarse con su prometida y materializar el matrimonio pactado. Werther alcanza a materializar un acercamiento también con Alberto, es decir, Werther se hace amigo de Alberto, de alguna manera. Bueno, y si bien no amigos, grandes amigos, pero sí alguna confianza, ¿no? Pero todo se viene abajo con las inminentes bodas. Destruido, Werther solicita su propia arma al afortunado Alberto. Se le pide prestado un arma a Alberto, con el pretexto de salir a cazar patos. Se encierra en su casa y escribe las últimas líneas en su diario. Con lágrimas escribe las últimas líneas en su diario y esboza sus últimas dolidas palabras de despedida y dispara un certero tiro muy cerca del ojo. Cuando encuentran su cuerpo, todavía estaba con vida. Werther muere después
de una lenta agonía. Hay unos mensajes en el chat también. Sí, ya. Sí. Ya, chicos, ¿se ha entendido esto ahora? ¿Se entendió? Por favor, algún comentario. Como han visto en las obras de Goethe, se pueden ver las características del romanticismo, ¿no? Características del romanticismo eran idealistas, ¿no? Muy idealistas, los temas góticos, muy centrados en el yo personal, sobre todo el fatalismo, ¿no? Muy depresivos, muy emocionales, ¿no? Muy emocionales. Eh, la supremacía de la emoción sobre la razón. Ahí está, principal característica. Muy emotivos, fatalmente emotivos. Bien. Bien, chicos. Retroalimentación. Vamos a responder esto, ¿ya? Me ayudan ustedes. Yo tengo las respuestas, pero yo quiero que intervengan también. Nos dice los periodos, ¿no? Los periodos. Ya. Uno, escribe los 3 periodos literarios de Goethe. Ya. Acá yo les ayudo en esta parte. Yo les ayudo. Primer periodo. De 1772. 1775. Listo. Segundo periodo. 1775. 1775 a 1786. 1786. Listo. Tercer periodo. 1786. 86. A 1836. 1836. Listo. Escriban eso, por favor. Ya. En la 2 nos dice, ¿cuáles son los temas centrales de Fausto? Recuerda que la obra Fausto se dividía en 2 capítulos, o en dos partes principales. Entonces, en cada parte nos hablaba de un tema. ¿Recuerdas que te dije que en la primera parte hablaba el anhelo de perfección humana? ¿Ya? Ese sería un tema. Y en la segunda parte nos habla de la salvación del hombre, ¿no? Que aspira siempre al bien. Entonces, esos serían los temas, y eso vamos a escribir. Mm, Listo, escribo eso.
Listo. La número 3 nos dice el final de Werther. ¿Cómo muere Werther? ¿Qué es lo que pasa? Con un ¿Qué es lo que- disparo que se da cerca del ojo. Por un disparo certero, ¿no? Certero, todavía cerca del ojo. Sí, exactamente. Eso es. Se pega un tiro, ¿no? Se pega un tiro cerca del ojo. Cerca del ojo. Y muere agónicamente. Después nos dice inicio y final de Fausto. A ver, ¿se acuerdan que en el inicio, o según el argumento que hemos visto, inicia con un prólogo? ¿Entre quién es ese prólogo? Una conversación, ¿no? Entre, Dios y el diablo. claro, 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 exactamente. Discuten Dios y Lucifer, ¿no? Dios, con comillas, ya vamos a poner la prólogo, prólogo entre Dios y Lucifer. Lucifer. Ya. Y el final sería, La salvación del alma de Fausto. claro, la salvación, ¿no? Fausto salva su alma, ¿no? Salvación del alma de Fausto. Perfecto. Nombres de la señorita que intervino. Profesor. Sí, sí, su nombre me puedes dar por la intervención, pues. Sí. Espinosa Calderón María Yumey. Gracias, gracias. Listo. Ya. En la número 5, autores del romanticismo europeo. Es decir, que vamos a poner algunos autores, ¿no? ¿Quiénes serían, por ejemplo? Adolfo Becker y Edgar Allan Poe. Ya, Edgar Allan Poe. Ya. No, no, otros autores, de él no, él sería del romanticismo, porque él es norteamericano, ¿entienden o no? Gustavo Europeo, Adolfo Becker. ya, él sí. A ver, Becker, ya. Otro autor, por ahí, Víctor Hugo. ya, gracias. Lord Byron. No, ese es claro, claro, sí, claro, disculpa, claro. El que escribió Don Juan. Claro, claro. Ya es suficiente con eso, ¿no? Gracias por las intervenciones. Ya. Listo, escriban todo eso, chicos. Claro, la estudiante María me envió un mensaje, también sería la lucha metafísica en el libro. Claro, también es una temática, ¿no? La lucha metafísica. Aunque se podría resumir esa lucha metafísica en el prólogo entre Dios y Lucifer también, claro. Pero también vale. Listo, ¿lo puedo borrar? ¿Escribieron ya? Que prendan su cámara, Bolaños Vegas, Cintia Solórzano, Henry Guamán. Hay varios que tienen la cámara apagada. Prendan todas sus cámaras, chicos. Prendan sus cámaras.
¿Lo puedo borrar ya en escrito? Falta todavía. Ah, ya. Cintia Solórzano, ya, claro. Ok, entiendo. Por el internet. Se preguntará seguramente, ¿y el romanticismo en Latinoamérica, en el Perú, no hubo? Sí hubo también. Sí hubo. Pero ¿por qué no está ahí, profesor? ¿Por qué? Porque como siempre, como siglos anteriores y hasta ahora todavía siguen copiando los modelos europeos. Antes pasaba lo mismo. El romanticismo vino al Perú también acá, pero tiempo después, mucho tiempo después. No son modelos inspirados en el momento como en Europa, que sintieron inspiración o nacieron en contraposición al neoclasicismo, no, sino que fueron modelos copiados, ¿ya? Que no sería lo mismo, porque se pierde la esencia de las cosas. Y hasta ahora sigue igual, copiando los modelos europeos. Ahora sí lo borro, ahora sí han terminado todo bien. ¿Lo puedo borrar ya? ¿Ahora sí? ¿Lo borro? Lo borro, si no Un me dice nada, momento, lo voy a un borrar. momento, un momento. Ya. 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 Los demás, ¿alguien falta? ¿Alguien falta? Si nadie me dice nada, lo borro. Nadie, ¿no? Ya. Mm, ya, listo. Práctica dirigida. Ordena las letras y escribe el nombre de los personajes de Fausto. Listo, es fácil. Acá sería el primer personaje, Dios. Claro, Dios también es un personaje, ¿no? Dios. En el prólogo lo menciona. Dios. Acá sería Metistófeles. Metistófeles, sí, claro. Metistófeles, claro. Acá sería, ¿quién sería acá? Acá. Fausto, ¿no? Fausto, gracias. Fausto. Acá, ¿quién sería? Margarita. Margarita, claro, Margarita, otro personaje. Claro.
No apaguen las cámaras, chicos. Estoy viendo, yo estoy revisando constantemente. Prendan las cámaras. Gracias. Listo. Después de haber escrito eso, en la parte de abajo nos dice, dibuja las escenas que más te gustan de Warper. Eso lo puedes hacer después, porque hay algunos que son muy detallistas en el dibujo y algunos se demoran dibujando, algunos no. O sea, lo dejamos eso ya para después, lo hacen cuando tengan tiempo. ¿Puedo borrar? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Lo borro. Ok. Bueno, pide dibujos acá, dos escenas. ¿Qué cosa dibujaría acá? Las escenas que más te gustan de Werther. Bueno, la escena que más me gustó a mí, por ejemplo, fue cuando le rodaba a Carlota. Y acá cuando se pega un tiro, ¿será? Pues, no sé, me imagino esa escena. Me imagino la escena nomás. Ya seguimos abajo. Acá hay otra escena también, otra escena. El dibujo ya lo hacen para después. Lo hacen después. Relaciona correctamente. Con mensajes en el chat. Jorge, a mí no me deja vender. Voy a salir allá, ok, ok, ok. Hans Torres, ok. Claro. Tres. Relaciona correctamente. Una flecha. A ver. Listo. A ver. Fausto. Verte y Fausto. Narrativa. Nerter. Werther. Otra obra narrativa. Fausto. Ya. Poesía. Poesía. Elegías romana. Elegía es una especie literaria del género poético, del género lírico, que es lo mismo. Otra sería, ya. Esto no lo dice en el texto, pero yo he investigado, pues sí. Y estas son las respuestas. ¿Ya? Generes, que son poesía. ¿Ya? Teatro, ya por simple lógica, por descarte, clavijo. ¿Ya? Esa sería. Tenemos 15 minutos. 15 minutos. Ya, avance rápido, chicos, para seguir. Diego, Priscila, Gadiel, prendan sus cámaras, Brigitte, Bolaños, Sandro, Henry, prendan sus cámaras, chicos. ¿Por qué apagan las cámaras? Prendan sus cámaras. Enríquez, Cruz, Yana Cruz, Sebastián. Hay algunos que ni una vez prenden su cámara, ingresan nomás. Ya voy a borrar esto. Ya, vamos a responder eso rápidamente. Mm,
El romanticismo se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. Sería la B, 1B. 2. Es un tema de romanticismo. Un tema de... Su compañera me lo dijo en el chat. ¿Angustia metafísica? Claro, 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 una temática, ¿no? Claro. Angustia metafísica. 3. Partes de Fausto. Recuerdan que tenía 2. 2 partes. Gracias. ¿Quién está interviniendo? Este nombre, por favor. Espinosa, Calderón, María Yumey. Ya, Espinosa Calderón. Ah, ya, siempre, Espinosa. Muchas gracias por las intervenciones. Gracias, otra vez. Gracias. 4. Lugar donde se inicia Fausto. ¿Cielo? En el cielo. Perfecto, en el cielo. ¿No? En un prólogo, ¿no? En el cielo. 5. Amiga de Margarita en Fausto. Bien. ¿Carta? Esto no lo han encontrado ahí seguramente porque no lo dice, ¿no? No lo dice. Pero según lo que yo he investigado, tiene otro nombre, tiene otro nombre. No hay hay otro nombre que yo he encontrado que no está acá. Ya lo dejamos así esto, ¿ya? Por favor, lo dejamos así. 6. Hermano de Margarita, eso sí lo dice. Hermano de Margarita asesinado por Fausto. Valentín. Valentín. Ya. 7. Hijo de Helena con Fausto. Helena con Fausto. Euforión. Euforión, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Euforión? ¿No? El que estaba representado por Lord Byron, según Fausto. Oh, según Goethe, perdón. 8. País donde se ambienta Werther. Alemania. Alemania. El país, o sea, de la ambientación de la obra. Alemania. 9. Libro que leen Werther. Libro que leen Werther y Carlota. Fausto, la Divina Comedia, la Odisea. Hay un libro que se llama Ossian, o del autor Ossian, pero no está mencionado acá. Bueno, ponemos Fausto ya por descarte, porque es la misma obra. De repente la pregunta está mal planteada y se habrá querido decir el libro de los personajes de Werther y Carlota. No, pero ese sería otro, ¿no? Lo dejamos así eso, ¿ya? Lo dejamos así. 10. Muerte de Werther. ¿Se dispara? La D. Que se dispara, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que se mete un tiro? Se dispara. Ahí sería. Se dispara. Ya. Apunten todo eso, chicos, para darles todas las respuestas. A ver. ¿Escribieron todo para borrar? ¿Lo borro? ¿Ya? Un momentito. Ya, ya. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Proseguimos. Práctica domiciliaria. La hacemos acá nomás, ¿ya? Porque hay tiempo. La hacemos acá. A ver. Práctica domiciliaria nos dice, ya. Nacionalidad de Goethe. ¿De qué país era? ¿Alemana? ¿Ah? ¿Alemana? Sí, ya.
Vamos a marcar eso, ¿ya? También. Ya, listo. Obra narrativa de Goethe. La narrativa, Fausto. Fausto. Ok. Especie de Fausto. Es decir, no género, o sea, Drama. drama, ¿no? Era drama. Drama. ¿De cuántas partes consta Fausto? 2. Dos partes. ¿Ya? Dos partes. Amada de Fausto, la Margarita. que oraba por él, Margarita. Margarita. Ya. Menciona las características del romanticismo. Eso sí lo hacen ustedes ahora, porque está en el libro, está en el material. Características del romanticismo. Lo pueden hacer ustedes. O les pregunto a ustedes. Algunas características con nota. Les pregunto. Que también está en el libro. Características, chicos. Ya les ayudo, ¿ya? Les ayudo. Predomina el sentimiento antes de la razón. Claro. Perfecto. Perfecto. Gracias. Idealismo hacia la mujer. Mm, mm. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Otra característica. El idealismo, ¿cómo ser? Idealismo. Ya. Una más, ¿ya? Ansias de Temas libertad. góticos. Ya, ansias de libertad. La libertad como tema, ¿no? Ya, la libertad. Ya. Un tema más puedo poner yo. Ya no me alcanza, pero lo pongo acá al costado, ¿ya? Temas góticos. Ya. Ahora sí. Listo. ¿Cómo se llamó el movimiento que fue el germen del romanticismo? ¿Se acuerdan que tenía un nombre Sturm Brand? Bueno, no lo pronuncio bien, pero está escrito en su libro. Eso es. Ya. Voy a escribirlo acá, ¿ya? Sturm. ¿Cómo era? Sturm Brand. Ya. Sturm. Brand. Claro, esa es. 8. ¿Quiénes discuten al inicio de Fausto, en el prólogo? ¿Te acuerdas? Lucifer y Dios.
¿ya? Lucifer y Dios. Perfecto, gracias. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el género y la especie de las desventuras del joven Werther? Lo dice ahí en el libro. Mm, Género narrativo. ¿Ya? ¿Qué cosa más dice? ¿Y la especie? Mm, Especie novela epistolar. Ya, gracias, gracias, gracias. Ya, género, ya, narrativo, género narrativo, ya. Especie, novela epistolar. Especie, novela epistolar. Su nombre, señorita, por favor. ¿Quién dijo eso? ¿La respuesta? Espinosa. Allá. Gracias, gracias otra vez. Gracias. Los demás tienen que intervenir, chicos. Yo también pongo notas por las intervenciones. ¿Ah? ¿A quién amaba Werther? ¿De quién estaba enamorado? ¿O su amor platónico? Porque era Carlota. imposible. Carlota, gracias. Carlota. Listo. ¿Hay más abajo? ¿O eso sería todo? Eso es todo, Mm, profesor. sí, eso es todo, ¿no? Ya entonces les faltaría a ustedes los dibujos. Lo van a dibujar y me van a enviar al correo. Un favor, cuando me envíen, envíenme con nombres, ¿ya? Con nombres y el grado, para no confundirme. ¿Ya? Profesor, ¿nos Nombres y puede el pasar grado, eso su es correo, importante. por favor? Sí, 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 claro, claro, por supuesto. Ya, este es mi correo, está en el chat, y mi número de teléfono también. ¿Tienen alguna duda? Me preguntan por WhatsApp. Es más fácil porque yo más paro con WhatsApp y veo el mensaje inmediatamente. Ya, mi número es 92965. Ya. Ahí está mi número, ¿ya? De teléfono. Se pueden comunicar por WhatsApp conmigo, ante una pregunta. Y hay enviar, ya, enviar lo avanzado y el dibujo, no se olviden de los dibujos, ya, escribiendo nombres, ¿ah? Los nombres no se olviden, para que no me confunda, escribir nombres y el grado, o año sería en el caso de ustedes, el año, claro, el año. Listo, ahora sí chicos, tienen receso, ¿no? Sí, ¿no? Tienen receso hasta ahora. No, Ah, no, profesor, no, tenemos otra no, no, clase. no, 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 otra clase, sí, yo también tengo otra clase. Bien, chicos, ahí está el mensaje, ya. Ya, yo paso a retirarme, ¿ya? Chao, nos vemos, cuídense. Nos vemos a todos. Chao, chicos. Profesor.